minoritarias, en fin, un abanico muy interesante de minorías, cada una con su problemática, cada una con su sensibilidad, cada una con distinta problemática en cuanto a los discursos de odio. Allí pudimos cada uno entender, digamos, la problemática de los demás y ver que son diferentes y que si uno no las conoce de cerca, no las puede entender, no las puede comprender. Por esa razón, y teniendo en cuenta que ustedes mismos en su trabajo tienen distintas especialidades, que implica el conocimiento más preciso de cierta parte de la realidad para poder operar en los temas legales, para la Institución Nacional de Derechos Humanos es muy importante que los operadores de la justicia comprendan cabalmente el tema de la discriminación, el tema de las distintas sensibilidades y de las distintas formas de sentir diferentes discursos de odio. Así que esa es un poco la apuesta. Esperemos que sea de utilidad para ustedes. Si es de utilidad para ustedes, va a ser de utilidad para toda la población uruguaya que de una u otra manera tiene distintos tipos de problemas, tal cual lo refleja las distintas unidades que nosotros tenemos en el área de igualdad y no discriminación. Así que muchas gracias y bueno, espero que sea lo mejor en este curso. Le cedemos la palabra entonces al primer expositor que va a dar comienzo a la actividad académica, Nils Elanda. ¿Podemos ir a la presentación? Yo voy introduciendo y cuando ustedes puedan... Bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos. Luego de esta introducción que hicieron los compañeros directivos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, tres precisiones iniciales. La primera es que para mí es un gusto y un honor estar en presencia de un auditorio tan calificado, integrado por profesionales del derecho. En segundo lugar, decirles que mi nombre es Nils Elander, yo soy abogado del área Defensoría de la Institución Nacional de Derechos Humanos y además soy docente en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. Y en tercer lugar, decirles que las palabras, las expresiones que yo vierta en este intercambio, en esta charla, por supuesto que son a título personal y no comprometen al Consejo Directivo como tal. El propósito general del curso, como de alguna forma lo decían los que me precedieron en el uso de la palabra, es la de profundizar sobre las cuestiones vinculadas a la discriminación y el discurso del odio. En general, nosotros entendemos de que la discriminación y el discurso del odio son fenómenos complejos que datan desde muchos años, aunque en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y podríamos decir que en los últimos años han tomado un cariz particularmente relevante, entre otras cuestiones por la incidencia de la tecnología. Y entonces consideramos que el tratamiento debe responder a la complejidad del fenómeno. En definitiva, consideramos que debemos dedicar en parte algunas reflexiones a los aspectos jurídicos y en parte algunas reflexiones a los aspectos culturales, educativos y, en definitiva, sociales, que son los que, digamos, donde se encuentra la raíz de estas afectaciones a lo que conocemos como la dignidad humana y, de alguna manera, son los caminos que se deben de tomar para que estas cuestiones culturales tomen otro cariz, tomen un cariz protector de la dignidad humana. Entonces, lo que hoy damos inicio es al enfoque más propiamente jurídico de estas cuestiones. El enfoque nuestro es
absolutamente horizontal. Acá, como institución de derechos humanos, lo decimos siempre, los organismos del Estado estamos para colaborar, para trabajar conjuntamente en las políticas que conduzcan como decíamos recién, a minorar y a erradicar estas cuestiones relacionadas con la discriminación y los discursos del odio, y no desde una postura, por supuesto que lo dejo por sentado, no es que nosotros ante un auditorio como el de ustedes vengamos a decirles cómo tienen que realizar su función. Muy por el contrario, lo que buscamos es generar espacios de reflexión y de análisis de la normativa vigente. Entonces, hechas todas estas precisiones, les hacemos un adelanto sobre los contenidos que vamos a tratar de abordar en esta exposición. A nosotros nos gusta generalmente tomar como punto de partida de las exposiciones que realizamos algunas preguntas disparadoras, es decir, algunas cuestiones que nos motiven a la reflexión. En este caso, tomamos como punto de partida los síntomas de violencia en esta sociedad postdigital en la cual la normativa jurídica tiene que operar o tiene que aterrizar, ¿no? Evidentemente que no podemos ingresar en conceptos tan amplios, pero a la vez tan notorios como son el ejercicio de la violencia en sus diversos aspectos físicos, morales y psicológicos en la sociedad moderna, pero nuestro punto de partida se origina en los fenómenos de discriminación y de discursos del odio en la sociedad digital, por llamarla de alguna manera. Entonces, en medio de ese punto de partida, en medio de ese contexto, ¿qué nos preguntamos? Bueno, nos preguntamos, ¿qué es lo que protege la libertad de expresión en un Estado democrático de derecho? ¿Qué debe entenderse por discurso de odio? Si la libertad religiosa puede estar en tensión con el principio de igualdad y no discriminación. Y, en definitiva, ¿cuáles son las obligaciones del Estado frente al discurso intolerante? Es decir, un poco por esos ejes es que vamos a tratar de discurrir en esta exposición, digamos, en este diálogo, que pretendemos que así lo sea. Comenzando con el tema de la libertad de expresión, a nosotros nos parece de que la libertad de expresión es el derecho fundamental y humano de las personas, clave en el desarrollo de una sociedad democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos nos aclaran constantemente de que se trata de un derecho primordial, una especie de clave de bóveda del sistema de protección de los derechos humanos. La libertad de expresión es un derecho en sí mismo, pero además es un derecho con una importancia relevante en la sociedad democrática porque permite la expresión de ideas, de noticias, la difusión de las mismas, el acceso a la información y, en definitiva, la circulación de ideas. Es por ello que en los organismos internacionales y también en la jurisprudencia uruguaya, la libertad de expresión ocupa un lugar central, ¿no? Y entonces es posible, simplificando un poco el alcance y el contenido, pero tratando de ser precisos, distinguir entre lo que son los discursos protegidos, tanto sea por la forma como por el contenido, y los discursos no protegidos por la normativa internacional e interna que nos gobierna, ¿no? Nosotros cuando hablamos de normativa hablamos de una forma simplificada en lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad de derechos, integrado tanto por las normas de carácter constitucional como por las normas de carácter internacional que obligan al Estado uruguayo, sin perjuicio de, obviamente, la normativa legal que reglamenta a la normativa de carácter constitucional. Pero para
para en definitiva tratar de concentrar a qué le llamamos discursos protegidos por la libertad de expresión. ¿Qué protege? La libertad de expresión tiene en principio una cobertura total, absolutamente, con algunas excepciones de discursos no protegidos. Es decir, la cobertura ab initio, como se dice, de la libertad de expresión es de una amplitud considerable en el sistema democrático. Y así es como lo entienden los organismos internacionales. Es la libertad de hablar, es la libertad de escribir, es la libertad de difundir, es la libertad de recibir informaciones, que incluso comprende, según los organismos internacionales, los discursos ofensivos, chocantes y perturbadores, ¿no? Que pueden muchas veces, digamos, presentarse en el debate público. Lo central de la libertad de expresión es la circulación de ideas y es la robusta deliberación democrática que debe de presidir un Estado democrático de derecho. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de el caso de los funcionarios públicos, el caso de los asuntos de interés político y de interés público, donde la normativa tanto internacional como la interpretación de la normativa constitucional alientan a un debate y a una deliberación robusta y consistente. Y en ese sentido es que protegen a un conjunto de discursos que incluyen, por ejemplo, el humor, incluyen el arte, incluyen diferentes expresiones que no solo implican, como les decía recién, el hablar, el escribir, el difundir, el recibir. Ahora, la libertad de expresión, como todo derecho humano, no es absoluto. No es absoluto y tanto la normativa constitucional, basada fundamentalmente en el artículo 29 de la Constitución, como la normativa internacional, basada fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, admiten que la libertad de expresión pueda ser restringida en situaciones de normalidad o situaciones ordinarias, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten esas limitaciones? Bien, esas limitaciones parten de la base de que la libertad de expresión no admite la censura previa. Ese es el tema central de la libertad de expresión. Es un sistema de libertad y responsabilidades ulteriores por los abusos que se cometieren. Esas responsabilidades ulteriores pueden abarcar diferentes conceptos jurídicos indeterminados, como ser el orden público, la salud pública, y pueden, obviamente deben de darse por ley y también proteger los derechos de las demás personas. Siempre entendida la libertad de expresión como un derecho humano que protege individual y colectivamente a los integrantes de la sociedad. Ahora, si nosotros vamos al tema de la regulación internacional de la libertad de expresión, vemos que hay una excepción en la Convención Americana de Derechos Humanos a la censura previa, que son los espectáculos públicos y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y si buscamos con mayor detalle, vemos que en el numeral quinto del artículo 13 de la Convención Americana se establece que se habrá de prohibir por ley la apología del odio y en sus diversas facetas que en el artículo se exponen. Es decir que, si bien por un lado tenemos una característica que podría llamar a la paradoja de que la libertad de expresión protege discursos, digamos que en algún caso pueden considerarse chocantes u ofensivos, por otro lado hay una clara prohibición de la apología del odio en diversas manifestaciones que tienen que ver con la etnia, el origen nacional, racial y diversos aspectos que tienen que ver con las características de las personas,
pertenecientes por lo general a grupos históricamente discriminados. Ahora bien, esta, digamos, caracterización general de la libertad de expresión, entonces, debe compatibilizarse con la noción de cuáles son los discursos particularmente no protegidos por la libertad de expresión. Y en ese sentido encontramos, bueno, como una característica, digamos, muy, digamos, notoria y prematura en el derecho internacional de los derechos humanos, que es la apología del genocidio prevista en la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948. Una segunda prohibición, discurso no protegido por la libertad de expresión, es particularmente el discurso del odio, sobre el cual vamos a profundizar un poco más luego. Y en un tercer lugar podríamos ubicar, al menos en una aproximación inicial, la pornografía infantil prohibida por la Convención de los Derechos del Niño y uno de sus protocolos facultativos que prohíbe este tipo de conductas. Entonces, de alguna manera identificados los rasgos generales de la libertad de expresión, su alcance, los discursos protegidos y los discursos no protegidos, tenemos entonces que hacer una breve referencia a lo que consideramos como tema central de esta exposición, que es el tema de los discursos del odio. Vamos a ver si lo podemos pasar otra, un poquito más. Ahí va. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio? Nosotros tenemos la obligación de hacer una referencia inicial a la normativa interna y la normativa internacional. Nuestra Constitución tiene alguna referencia a estas nociones. Nuestra legislación tiene alguna referencia a estas nociones. La legislación internacional, ya mencionamos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, vayamos primero a una aproximación conceptual a lo que entendemos por discurso de odio. Suele decirse en la doctrina que el discurso de odio es toda expresión de hostilidad contra personas o grupos identificados por determinadas características, protegidas por motivos de discriminación y dirigidos a una audiencia más o menos amplia e indeterminada. Es decir, que toda expresión de hostilidad contra personas o grupos identificados por determinadas características y protegidos por motivos discriminatorios y dirigidos a una audiencia más o menos amplia y indeterminada es una de las aproximaciones conceptuales más recogidas en la doctrina acerca de lo que constituye el discurso del odio. Nos decimos decir, ¿cuál es el fundamento del discurso del odio? Bueno, el fundamento del discurso del odio, de la limitación al discurso del odio, es múltiple. Podemos encontrarlo en la dignidad humana, en lo que significa el valor intrínseco de la persona humana, podemos encontrarlo en lo que significa la no discriminación, en cuanto a que estamos en presencia, cuando hablamos de no discriminación, de un tratamiento que supone el menoscabo, el menosprecio de derechos de las personas a su pleno ejercicio, y efectivamente constituye un límite determinante de la libertad de expresión digamos, en la normativa nacional e internacional vigente. Ahora, las preguntas que habitualmente suelen hacerse es si el discurso del odio es una conducta, vendríamos a decir, tipificable penalmente, sancionable penalmente. En el caso de Uruguay, no cabría la pregunta en el sentido de que tenemos vigentes los artículos 149 bis y ter del Código Penal, donde tenemos dos figuras penales, una caracterizada por lo que se conoce como la incitación al odio, ¿no? Incitación en el sentido de
promoción en el sentido de instigación, y después tenemos una segunda figura, el 149 ter, que refiere a la comisión de actos de violencia directos que tengan que ver con razones discriminatorias, ¿no? Es decir, que la pregunta acerca de si hay que sancionarlo penalmente o no, que muchas veces se hace la doctrina, en el Código Penal uruguayo está prescripto y las normas obviamente que hay que aplicarlas. Pero la pregunta viene de la doctrina del derecho comparado, que muchas veces se pregunta si bien no existe un derecho a la ofensa, un derecho al insulto como tal, si la mejor forma de regular como política social y como política criminal estas conductas, podríamos decir que abusivas, es la vía criminal, es por la vía de la criminalización o es por la vía de otro tipo de sanciones de tipo civil o de tipo administrativo. En el caso de Uruguay es un caso claro en que las figuras están previstas en el Código Penal y no existe otra posibilidad de aplicación sobre las mismas. Ahora, este binomio que acabamos de analizar es el binomio libertad de expresión, discurso de odio. El discurso de odio entendido como una delimitación excluyente de la libertad de expresión. Hablamos de la libertad de expresión, hablamos de los discursos protegidos, hablamos de los discursos no protegidos, y cuando hablamos del discurso del odio, hablamos de una delimitación excluyente. Es decir, el discurso del odio no está comprendido dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión. ¿Qué entonces nos parece importante destacar? Nosotros queríamos destacar en una diapositiva posterior una definición reciente de discurso de odio que puede llevar a esclarecer el alcance de las figuras penales que nos rigen, ¿no? Esta es una recomendación publicada el 21 de marzo de 2016, bastante abarcativa, es la recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Y allí precisa un tanto más el concepto de discurso de odio, ¿no? Y establece que debe entenderse como el fomento, la promoción o la instigación en cualquiera de sus formas del odio, la humillación de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas, y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual u otras características o condiciones personales. Esto es evidente que la noción de discurso de odio, sobre la cual después profundizarán mis compañeros en el resto del curso, es una noción que ha evolucionado, evidentemente que no presenta las mismas aristas cuando digamos, comenzó a desarrollarse, digamos, en Europa claramente después del fenómeno del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, y los genocidios que fueron desarrollándose, y fueron ampliando la figura, fueron desarrollando la figura en función de la evolución de la sociedad y de determinadas características que hasta el día de hoy nos de alguna manera nos interpelan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener presente que sobre el tema del discurso del odio hay como dos grandes concepciones. Una, la estadounidense, que suele ser una concepción muy radical en cuanto a la protección de la libertad de expresión, basada en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, donde la protección de la libertad de expresión alcanza hasta fenómenos como el
no criminalizar la quema de una bandera u otro tipo de acciones similares, hasta posturas mucho más severas y radicales como son las que rigen en el derecho comparado europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecen claramente una condena al discurso del odio, seguramente afincado en la historia europea, particularmente a partir del siglo XX, podríamos decir las guerras mundiales y particularmente, por supuesto, a partir del Holocausto. Pero no solo ese factor, sino otros factores que han históricamente condicionado esta concepción. Podríamos decir que en el caso de nuestro derecho penal y nuestra jurisprudencia penal, en general, estos delitos de odio, que en definitiva contienen la condena al discurso del odio, no han tenido un particular desarrollo en el Uruguay con, podríamos decir, numerosas jurisprudencias o casos jurisprudenciales. Pero como decíamos al comienzo, el punto de partida, que es la proliferación de expresiones ofensivas, de discursos de odio, de ataques a diferentes identidades raciales, religiosas y de otro orden, han llevado a que nos volvamos a replantear la pregunta y nos volvemos a analizar el verdadero alcance de esta normativa que en algún momento pudo ser una especie de saludo de bandera en el Código Penal uruguayo, ¿no? El punto es replantear un poco la vigencia de estas cuestiones en el momento actual. Pero entonces, no sé, si les parece, para no abundar demasiado, para no aturdir demasiado, podríamos hacer un pequeño break y luego continuamos. ¿Cuántos minutos? ¿5 o 10? 10 minutos podríamos hacer. Bueno, hacemos un corte de 10 minutos y en 10 minutos retomamos la sesión. Perdón, podríamos decir un pequeño comentario más. La segunda parte consistiría en una exposición breve sobre otros temas vinculados a estas cuestiones y luego daríamos lugar a preguntas que el auditorio considerara del caso. Bien. Gracias. Quedamos igual puestas, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola. Día. ¿Sí? No escucho nada, che. Yo le puse el huevito ya. Bueno, Sí tengo el parlante acá, pero no. Hola. Yo conecté acá. Pero vos tenés la compu. Yo porque estoy haciendo en el celular y lo conecto al cosito. Terminé el... Hola. Aleca, tengo una consulta. ¿Era hoy el día de la comisión mía? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora tenemos? A la 1:15. 1:15. Vale, gracias. Terminé lo así de... Para 20 votos. Medio en el límite con alto. 76. Más menos. Más alto. Riesgo de daños hacia sí mismo y entre terceros. Con la forma de resolución de conflicto. Para que me puedan parar el problema. Y lo que le ha llevado a usted esa condena por eso.
tiene una condena. No por esto, sino por lo anterior, de la puñalada al otro y demás. Y riesgo de daños severos. Así que está. Ahora voy a... ¿No me imprimir uno así para este muchachito, el que se quiere trasladar? Así llegó mañana.
Esto que va a dar un proceso de 10 minutos. Y bien, recapitulando un tanto lo que dijimos en la primera parte, donde fundamentalmente nos centramos en el binomio libertad de expresión, discurso de odio. En esta segunda parte queríamos fundamentalmente centrarnos en el binomio libertad religiosa, discriminación y rol del Estado. Fundamentalmente lo que significa las obligaciones del Estado en esta materia y particularmente el alcance de la laicidad. Entonces, comenzando con el tema de la libertad religiosa. Así como hablamos hace un rato de la libertad de expresión, la libertad religiosa es, en definitiva, una forma de expresión. De alguna manera es un derecho que se asocia muy estrechamente con la libertad de expresión. En general, la normativa internacional contiene la particularidad de alguna manera, fraccionar, de alguna manera, la libertad en tres aspectos, es decir, el derecho a conservar la religión o las creencias, las convicciones, porque normalmente la libertad religiosa está unida en la norma internacional con la libertad de pensamiento, ¿no? Y la libertad de conciencia, o sea que libertad de pensamiento, conciencia y religión integran un todo, ¿no? Del cual nosotros estamos centrándonos en la libertad religiosa, pero tiene que ver también con las convicciones, ¿no? Con las convicciones, con la ideología, las formas de pensar la vida de los seres humanos. Pero centrándonos en la libertad religiosa, tenemos distintas aristas. La libertad de conservar la religión o creencias, la de cambiar y la de profesar y divulgar individual o colectivamente y en público o en privado las convicciones religiosas. En la normativa internacional, habitualmente lo que se entiende es que la libertad de creencias y de cambio de creencias no está sujeta a limitación alguna. En cambio, la libertad de manifestación está sujeta a limitaciones. Pero esas limitaciones deben tener origen legal y deben estar fundadas en la seguridad, orden, salud, moral pública o los derechos y libertades de los demás. Ahora bien, el ejercicio de la libertad religiosa, entonces, en su faceta de manifestación o difusión, ¿no? Alcanza particularmente a lo que conocemos habitualmente como los rituales religiosos, las celebraciones religiosas, en general conmemorativas o realizadas en mérito a diferentes celebraciones de carácter religioso, ¿no? Y suponen todo una concepción de la espiritualidad humana que le otorga digamos, un espesor a este derecho muy apreciado, es decir, en el momento actual. ¿Por qué? Porque se entiende que más allá de transcurridos el siglo XIX, el siglo XX, los positivismos, las verdades científicas, en el momento actual se está ante una especie de revalorización del fenómeno religioso, entendido como
la espiritualidad, el sentido de lo trascendente del ser humano con el universo, y en ese sentido adquiere una resonancia particularmente importante, y no solo particularmente relevante, sino que además forma parte de la identidad de la cultura de los pueblos actuales. Entonces, la libertad religiosa es un derecho que ha tenido como un redimensionamiento en las últimas décadas en función de ese, en función de esa situación cultural que le decía, es decir, la identidad cultural en diálogo con la identidad religiosa, y de identidad religiosa luego de transcurridos los siglos del positivismo, del absolutismo científico, pasa a tener una particular relevancia el sentido de la espiritualidad, la comunicación con el universo. Es decir, la trascendencia, con lo trascendente. Entonces, de ese modo, existe una revalorización social de la religión, pero a la vez existe un fenómeno, digamos, contrapuesto, que es el fenómeno de la discriminación por razones religiosas, por razones culturales, y que tiene que, en general, viene unida con el fenómeno de del origen étnico-racial y de, digamos, determinados grupos históricamente vulnerados, como ser las personas afrodescendientes. Entonces, hablar de libertad religiosa, por un lado, con todo lo que significa de revalorización, de redimensionamiento de este derecho humano, sin mencionar a la vez el fenómeno contrapuesto de la discriminación hacia las creencias religiosas y hacia la manifestación particularmente de las creencias religiosas, sería analizar un fenómeno de manera incompleta, analizar un fenómeno sin detenernos en cuestiones que hoy día nos motivan. Todos los cambios que se han dado, particularmente a través del surgimiento de muchas orientaciones religiosas que han adquirido verdadera relevancia, unidos a otros fenómenos que podemos catalogar como sectas, y que jibarizan o menoscaban el verdadero sentido religioso, porque convierten a la persona en verdadera esclava de la agrupación. Son fenómenos que hoy día nos interpelan y nos preguntan hasta dónde los derechos humanos pueden ejercerse en el ámbito religioso. Pero particularmente nos importaba detenernos, más allá de la connotación de la libertad religiosa en la sociedad actual, en el fenómeno discriminatorio, en lo que significa la discriminación hacia los credos religiosos, ¿no? En ese sentido, en nuestra Constitución tenemos el artículo 5 de la Constitución, que sabemos que nos habla de libertad de cultos, y sin duda tenemos siempre la válvula, el artículo de reserva, el artículo 72 de la Constitución, que es el que siempre nos remite a los derechos implícitos y no explicitados expresamente en el texto constitucional. Pero también tenemos el Código Penal, también tenemos dentro del capítulo de los delitos contra la libertad, tenemos los delitos relacionados, si mal no recuerdo, son los 304 a 306 del Código Penal, que refieren a las ofensas a los rituales religiosos bajo distintas modalidades que el Código establece. Es decir, entonces, que tanto en nuestra Constitución, a partir de los artículos 772, 332 y artículo 5 en especial, y por otro lado, a través del Código Penal, en los artículos 304, 305 y 306, que penalizan, criminalizan la afectación a los rituales religiosos, es que tenemos armado, digamos, una especie de corpus constitucional y legal en nuestro orden jurídico. Pero particularmente referido al fenómeno discriminatorio, sería, por supuesto, muy inabarcable para una, digamos, reunión de este tipo, adentrarnos en el tema, pero sí decir de que tanto a nivel de
el sistema de Naciones Unidas como a nivel del sistema interamericano, existen un conjunto de, digamos, convenciones que apuntan a la protección de esta libertad, de este derecho humano. Así podemos mencionar en el ámbito de Naciones Unidas el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, podemos mencionar la Convención contra la Discriminación Racial, podemos mencionar la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer. Y en el ámbito interamericano, aparte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos, por supuesto, que dos convenciones recientes muy importantes, que son la Convención contra la Discriminación Racial, que es una convención particularmente reciente, si no mal no recuerdo, del año 2017, entró en vigor, y la Convención contra todo tipo de discriminación e intolerancia, que es una convención que entró en vigor en el año 2020, es posiblemente la más reciente, ¿no? Tanto en unas relacionadas con el sistema de Naciones Unidas, como otras relacionadas con el sistema interamericano, algunas de carácter más genérico, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, otras, o como la Convención Americana de Derechos Humanos, otras más específicas. Tenemos un corpus juris robusto e intenso de protección contra la discriminación étnico-racial y a favor de la protección de la libertad religiosa. Nosotros queríamos dedicar una breve referencia a la igualdad y no discriminación, especialmente racial y religiosa. Algunas de las normativas ya las hemos explicitado recientemente. Lo que nos importaba destacar es el rol del Estado, particularmente cuáles son las obligaciones del Estado relacionadas con la igualdad y no discriminación. En el ámbito interamericano, para no abundar en una excesiva referencia a la normativa internacional vigente, en el ámbito tenemos indiscutiblemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos centra en las principales obligaciones del Estado, que son la de respeto, la de garantía, la de no discriminación, la de debido proceso, la de acceso a la justicia. Es decir, que hay un estrecho, un robusto cuerpo de obligaciones del Estado que en el ámbito de la discriminación suelen, digamos, establecerse en estos conceptos que presiden el curso de hoy: la obligación de prevenir, la obligación de investigar y la obligación de sancionar la discriminación. Entonces, las obligaciones del Estado componen también un corpus que en algunos casos implican la obligación de dictar leyes que combatan la discriminación y en algunos casos también que adquieran la categoría de normas penales. Entre las obligaciones del Estado y particularmente relacionado con el Estado uruguayo, normalmente se suele hacer mención al concepto de laicidad en el Estado uruguayo. Nosotros no podemos profundizar en la laicidad, pero sí decir de que si bien no es una característica, una faceta de, digamos, del Estado, de la participación del Estado en el espacio público, que tenga un respaldo explícito en la Constitución, es claramente la postura que surge implícita del texto constitucional. Cuando la Constitución habla a partir de 1917, en su artículo 5, que digamos, todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, tenemos una clara referencia a que, como lo dice la oración siguiente, el Estado no sostiene religión alguna. Ahora, ¿qué implica eso? Sabemos que la noción de laicidad es una noción que ha evolucionado, que surgió en Francia en el siglo XIX,
que tiene sus raíces digamos, en la ilustración, pero que en definitiva implica una actitud del Estado de neutralidad ante el fenómeno religioso, ante el proselitismo, ante la difusión de las ideas, pero también de igualdad y de no discriminación. Es decir, la actitud de neutralidad del Estado no significa que el Estado sea indiferente hacia el fenómeno religioso o hacia las creencias en sus más diversas, manifestaciones, sino que implica que el Estado, digamos, favorece o promueve de alguna forma la difusión, la circulación de ideas y las creencias religiosas. O sea, el Estado no es un enemigo de las creencias, de las ideologías, ni de las manifestaciones religiosas, más allá de las características que vimos a la libertad de expresión. Entonces, se suele decir que el Estado uruguayo está sujeto digamos, una actitud, a una postura de neutralidad y de igualdad y no discriminación relacionado con el espacio público, con la manifestación de ideas políticas, religiosas y de distinta índole. En el caso de los funcionarios públicos, en el caso de la actividad pública, nosotros tenemos el artículo 58 de la Constitución, que dice que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política, y que en los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Es decir, que vemos operando en distintas aristas del comportamiento estatal, ya sea la enseñanza, ya sea la sociedad en general, ya sea, digamos, la función pública, este principio de neutralidad y de igualdad y no discriminación por parte del Estado, que no es lo mismo que el llamado laicismo, que ya es una actitud de militancia prácticamente contraria a cualquier tipo de manifestación religiosa, sino la laicidad en el sentido en que la ha entendido nuestra doctrina tradicional, constitucional y legal, y en el sentido de que el Estado tiene un rol de neutralidad y de igualdad y no discriminación hacia las ideas, hacia la promoción de las mismas y la circulación, porque son el fundamento de la sociedad democrática. Bien, ¿cómo buscar alguna conclusión a todas estas ideas que hemos estado desarrollando? En la primera parte, una aproximación al abordaje de la libertad de expresión en conjunción con el discurso del odio. En la segunda parte, un abordaje de la libertad religiosa, la discriminación, la laicidad, ¿no? Nosotros, como les decíamos al principio, no pretendemos dictar directivas, sino extraer algunas conclusiones que la práctica de nuestra actividad nos ha llevado a considerar, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, es importante destacar que las instituciones deben tomar en serio el discurso del odio a fin de proteger a los grupos históricamente destinatarios de la intolerancia. Nosotros tenemos un marco constitucional, un marco internacional y un marco legal que obliga al Estado uruguayo, que obligan a las autoridades del Estado uruguayo, y ese marco debe aplicarse. El discurso del odio es rechazado tanto por la normativa internacional como por la normativa nacional. Tomar en serio no para nada implica ofender o faltar al respeto a los agentes públicos que deben de ejercer como operadores la función pública, sino aterrizar en cuanto a los signos de los tiempos que hablábamos antes. Bueno, la revalorización de la libertad religiosa, la revalorización de la libertad de expresión dentro de la sociedad democrática. Otra conclusión que nos parecía importante destacar era la necesidad de que se implementen programas de política criminal
sobre el discurso intolerante, así como políticas públicas integrales, ¿no? Es decir, el discurso intolerante debe de ser un capítulo destacado dentro de el accionar de los operadores jurídicos, es decir, de los fiscales, de los jueces, de los defensores. Debe estar presente porque así está presente. Todos los indicadores señalan que en nuestra sociedad prolifera el discurso intolerante. Cuando decimos políticas integrales nos referimos a que todo el Estado debe de encolumnarse detrás de políticas que no solo impliquen la represión, la criminalización, sino también la prevención, la educación y la discusión, el debate público sobre esta temática que afecta culturalmente al Estado. Dos consideraciones finales a tener en cuenta sobre el tema de los delitos de odio. Una es tener presente esa paradoja que implica, por un lado, desafía, interpela al operador jurídico, porque implica, por un lado, que la libertad de expresión comprende en gran medida, sobre todo cuando se discuten cuestiones de interés público, sobre todo cuando están en presencia de funcionarios públicos, muchos de los cuales ocupan lugares de relevancia en los poderes del Estado. La libertad de expresión, por un lado, protege las expresiones incómodas, ofensivas o a veces hasta de crítica severa, y entonces no pasarnos al otro lado de entender que la aplicación de los delitos del odio puede implicar un desaliento al ejercicio de la deliberación democrática. La deliberación democrática es central en el Estado democrático de derecho. Y luego sobre la incriminación penal, ¿no? El hecho de tomar en serio implica ponderar, en definitiva, la aplicación de estas figuras penales en nuestro concepto, respetuosamente, ponderar la excepcionalidad y la proporcionalidad de estas figuras penales en consideración al principio de la libertad de expresión en la sociedad democrática. En fin, esas eran por acá quedo, esas eran las reflexiones que quería hacerles. Gracias, muchas gracias. Bueno, abrimos, me importa mucho destacar esto último, excepcionalidad y proporcionalidad, que es la clave, digamos, en la apoderación. Me parece que resume muy bien el planteo. Se abre un espacio de preguntas, las tienen que escribir por chat, o sea que dejamos unos 15 minutos para preguntas. Les vamos a dar 5 minutos por si las quieren ir planteando y se irán contestando y luego acaba la sesión. Así que 5 minutos para el planteo de preguntas. Secretaría de Derechos Humanos celebran la capacitación y la posibilidad de participar en ella.
Sí, ¿qué pasa? Una pregunta que dice así, hay varias. Buenos días, ¿se puede indicar la bibliografía sugerida para la clase? Otro tema dice, ¿cómo sugiere la integración de integrar el programa político criminal a las políticas criminales? Preguntó. Acá, bueno, la misma fiscal hace un comentario, creo, creo que es la misma fiscal a través de educación médica, media o en formación de funcionarios públicos. Pero bueno. Bueno, volviendo. La pregunta relacionada con la bibliografía, bueno, para ser sintéticos, podemos mencionar varios textos. Uno es una publicación relacionada con el combate a la discriminación en las jornadas en homenaje al profesor Nahum Bernstein, que contienen una serie de trabajos particularmente, digamos, lúcidos de distintos expositores. Hay varias ediciones, el último creo que es del 2023, es digamos, es un conjunto de autores muy, muy prestigiosos que constituyen un material de consulta importante. Nosotros, por ejemplo, en esta exposición hicimos un enfoque fundamentalmente de derechos humanos y de normativa constitucional y legal. No analizamos los tipos penales. Los tipos penales están analizados por el profesor Gonzalo Fernández en ese libro que les acabo de mencionar. Otro libro, desde la mirada constitucional, es el último libro del profesor Rizo Ferrán, que se llama Derechos Humanos, Interpretación y Aplicación. Hay un capítulo vinculado con la libertad de pensamiento y expresión y el discurso del odio. Creo que es, si no me equivoco, es el último de los capítulos de este libro, que es una nueva edición de su Tratado de Derecho Constitucional. Y hablando de autores internacionales, hay un autor español que tiene un libro muy interesante que se llama La libertad del odio. Es un análisis profundo sobre digamos, la criminalización del discurso del odio, ventajas y desventajas, digamos. El autor se llama Alcázar Guirao, y el libro es un libro de la editorial Marcial Pons. Es un libro, creo que del año 2020, que para los que les interese particularmente el tema es muy, muy interesante. O sea que esos materiales yo los destacaría como particularmente para esta temática, ¿no? ¿Me decías otra pregunta? Perdón. Hay un comentario que dice, es difícil cuando se quiere aplicar los conceptos de derechos humanos en familia especializada y en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se puede aplicar en la integralidad? Bueno, es un poco amplio, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos allí de la necesidad de un programa político criminal sobre el discurso intolerante y las políticas públicas integrales, bueno, tiene que ver con que entiendo que lo político criminal no puede estar divorciado de la política pública integral, ¿no? Y cuando hablamos de política pública integral, bueno, nos estamos refiriendo a que el Estado tiene que coordinarse más allá de la independencia, obviamente funcional, de los organismos y de los funcionarios, ¿no? Ahora, el tema que el derecho, como han dicho, digamos, diferentes catedráticos, por sí solo, particularmente el derecho penal, no soluciona nada. Es decir, lo que viene sí es a digamos, sancionar luego de que los hechos ocurren, y también, bueno, a través de lo jurídico se busca en parte la prevención, pero entiendo que es insuficiente. Lo que debe coordinarse son distintos organismos estatales, ministerios, servicios descentralizados, y aunarse en una política
integral que pasa por la capacitación, que pasa por la educación, que pasa por la incidencia cultural para tratar estos temas, ¿no? Ahora, la pregunta trataba sobre familia especializada, niños y adolescentes. Habla sobre familia especializada y hay otra participante que dice que pertenece al Poder Judicial, dice: buenos días, este aprendizaje me lleva a reflexionar en general y no me surgen dudas puntuales al momento. Lo que veo en el interior, que es donde vivo, es el tema de expresiones en redes sociales que no tienen límites muchas veces y como que se va incrementando. ¿Cómo se puede abordar eso? Viene un poco de la mano con todo, ¿no? Sí, sí, en el caso de la ley sobre violencia de género, la 19.580, no recuerdo exactamente el artículo, pero tiene un artículo que refiere a la represión de, digamos, de los mensajes de odio y de otro tipo de mensajes en Internet que alcance a niños, niñas y adolescentes. En este momento no tengo presente el artículo, pero sé que la ley 19.580 tiene un artículo que refiere a este tema, ¿no? Ahora, evidentemente que hay más allá de que se han comenzado a legislar sobre los temas relacionados con delitos informáticos, como que hay un debe, ¿no? Como que hay una situación de la sociedad parece ir más rápido que el derecho, como pasa habitualmente, ¿no? Y entonces como se hace necesario de alguna forma como repensar el tema, o seguirlo trabajando, ¿no? Hay un saludo en particular al expositor, Ahí estoy, sí. Hay un saludo al exponente, siempre muy claro, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, quien también agrega, y de allí agregan: desde nuestra rectoría, en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, tenemos la presidencia de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Debe tenerse presente como mecanismo interinstitucional Ley 17.817. El artículo 5 de la mencionada ley dispone que uno de sus cometidos legales es proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia. Es por ello que nos ponemos a disposición a los efectos que se requieran, y dejan el correo institucional comisiondiscriminación@presidencia.uy. Y también preguntan si van a estar disponibles las presentaciones. Sí, con mucho gusto. Si alguien quiere, le pueden ser útiles, con mucho gusto. Lo que sí destaco es esta intervención, porque sí, evidentemente la Comisión contra la Discriminación y la Xenofobia, creada por la ley que menciona la persona que intervino, en mi opinión es un órgano clave en de alguna manera, el amalgamiento, llamémosle así, de las políticas públicas relacionadas con la discriminación, el discurso de odio, la xenofobia, y entiendo que debería de tener otra envergadura, debería de trabajarse porque tenga otro peso, otra gravitación en el sistema público uruguayo, esta comisión. Comparto. En un complemento, dice un participante, creo que es sustancial en la política antidiscriminación, y acá va un poco de pregunta: ¿todos los organismos del Estado deberían contar con un código de ética y conducta unificado? Pregunta. Bueno, yo creo que los operadores jurídicos, magistrados, fiscales, tienen sus códigos de ética, pero además tienen sus obligaciones legales, ¿no? Y la discriminación podríamos decir que es un ataque a la dignidad humana, es una vulneración de derechos
que nos obliga a todos por igual, no únicamente, obviamente, a los operadores judiciales, sino a todos, digamos, a todos los organismos públicos y a todos los agentes públicos. Y, bueno, y en eso estamos, ¿no? En la aplicación de todo eso. Hola. Dice, no me queda claro, dice, buenos días, las limitaciones en la libertad religiosa. ¿Hay normativa interna referida al tema? Gracias. Yo les mencionaba, con respecto al tema de la libertad religiosa, les mencionaba el Código Penal, los artículos 406 y siguientes del Código Penal que están dentro del capítulo de los delitos contra la libertad y refieren fundamentalmente a, digamos, las ofensas. Refieren fundamentalmente a la protección contra la interrupción y el ataque a las celebraciones, a los rituales religiosos. O sea que existe una protección jurídico-penal frente a las agresiones al ejercicio de la libertad religiosa. Y en el Código Penal puede encontrarse, no creo, no he revisado a fondo la jurisprudencia, no creo que sean delitos de tipificación frecuente, pero realmente existen. Y justamente la resolución que en definitiva de la Institución de Derechos Humanos, que en definitiva dio lugar a esta recomendación y a este curso, tenía que ver con un caso de una agrupación que estaba desarrollando un rito umbandista y que fue denunciada por vecinos acerca del sacrificio de animales y todo el tema de la sensibilización y sensibilización de los animales, y allí se planteó un conjunto de fenómenos vinculados con la libertad religiosa, el sacrificio de los animales, el conflicto entre vecinos, que en definitiva no hacen más que poner de manifiesto la vigencia del tema, ¿no? Y la necesidad de que el orden jurídico no quede atrás frente a este tipo de manifestaciones que, por un lado, también demandan el respeto lógico que se les debe tener, pero por otro lado también demandan el cumplimiento de las normativas vigentes, ¿no? O sea que volvemos al tema con respecto al tema de la protección jurídico-penal, era eso lo que tenía para decirle. Bien. Alguien hace una pregunta que es un poco más puntual, dirigida más bien a Fiscalía, dice, ante los mensajes de odio, en redes sociales, en caso de realizar una denuncia en Fiscalía, ese tipo de mensaje en redes sociales puede servir como prueba. Ahí en realidad es un tema, digamos, de probatorio, de orden probatorio, y no es simplemente, ustedes saben que se puede escribir anónimamente, o sea que requiere algo más que de repente agregar una captura de pantalla, que puede no ser algo real, pero eso ya es más un tema de tipo procesal y técnico, y se aplica, digamos, no es que no sirva, sí sirve, pero requiere levantamiento de evidencias bajo las reglas establecidas en nuestro Código de Proceso Penal. Eso la estoy contestando yo un poco perfecto. de atrevida. No es de atrevida, es que no era siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que hoy la tecnología ha avanzado de tal manera que puede aparecer un mensaje que parece escrito por Mariela Leles y de repente Mariela Leles ni teléfono tiene, qué sé yo. Pero no quiere decir que no valga. Hay técnicas y la policía puede investigar de dónde proviene, quién. Hay todo, claro, todo un trabajo detrás de eso, ¿verdad? Después, hay un comentario, dice, se agradecen los comentarios y a los 20 años de la creación, también escritos desde Presidencia, de la Comisión contra la Discriminación, fortalecemos el proceso de combate contra todo tipo de discriminación desde la institucionalidad del enfoque de derechos humanos en política pública. Pero había otro
que me interesaba, que la verdad, no queda muy clara la pregunta, pero no quiero dejar de transmitirlo porque habla de, acá dice, realizar comentarios sobre tus ideas políticas. ¿Cómo que no podés participar de situaciones en contra de tu pensamiento político? ¿Es un discurso de odio? Pregunta. Bueno, muy interesante la pregunta, Sí. muy interesante. Obviamente que tiene que ver con esa paradoja que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y tiene que ver con que la libertad de expresión es una piedra angular del sistema democrático, por lo tanto, apunta a la circulación de ideas y a la deliberación, digamos, más profunda posible, ¿no? Ese es el sentido de la libertad de expresión en un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, la expresión de ideas no implica, digamos, que las personas la tengan que restringir. Lo que no se puede incurrir es en lo que de alguna manera describíamos como discursos de odio y en definitiva delitos de odio, ¿no? Pero es un plano que debe claramente diferenciarse, ¿no? Ahora, particularmente los organismos internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana, ha dicho que en los casos de discursos, es decir, de expresiones, yo utilizo la palabra discurso como sinónimo de expresión, en los casos de discursos que tengan que ver con temas de interés público y que tengan que ver con funcionarios públicos, por ejemplo, personas que ocupan cargos de gobierno, la libertad de expresión debe entenderse en su contexto general, es decir, que admite discursos que puedan ser incómodos, hasta que puedan ser, de alguna manera, está protegido por la libertad de expresión, discursos que puedan ser incómodos o que puedan ser, digamos, de alguna forma agresivos. Ahora, también es cierto que no hay un derecho al insulto, ¿no? No existe un derecho al insulto, pero justamente allí es donde se desarrolla. Cuando estamos ante expresiones claramente descalificantes y particularmente referidas a cuestiones relacionadas con grupos históricamente vulnerados, bueno, cuando entramos en el campo del delito de odio, estamos fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que se puedan emitir las más diversas convicciones políticas, ¿no? Este autor que les mencionaba, Alcázar, menciona que en Europa ha ocurrido de que, por ejemplo, hay partidos políticos que dentro de su programa de gobierno incluyen, por ejemplo, políticas antimigrantes, ¿no? Y los critican, entienden que muchas veces los migrantes son personas que incurren en delitos habitualmente, que interfieren en el mercado del trabajo y que no son convenientes para la sociedad, por lo tanto que hay que devolverlos a su país de origen. Algunos podrían pensar que estamos casi en el borde de un discurso político donde se expresan ideas, donde se expresa un programa político de un partido y el discurso del odio. Yo creo que no se puede confundir un programa político con un discurso del odio. Es decir, más allá de que ese programa político pueda estar en las antípodas de mi pensamiento, ¿no? Es decir, el autor lo citaba, este autor Alcázar, el autor, este profesor español, porque justamente, bueno, la libertad de expresión supone también, digamos, dar a conocer un programa político que pueda ir en contra de, digamos, determinados intereses de grupos vulnerables. Perfecto. Bueno, no tenemos tenemos más más. preguntas. Les agradecemos a todos la participación. Vamos a continuar el próximo jueves, que la doctora Gabriela Brunetto, que está aquí a mi lado, va a dictar el tema que es la educación en derechos humanos, cómo se vincula con las obligaciones del Estado uruguayo en materia de igualdad y no discriminación. Un tema con facetas jurídicas y culturales. Los invitamos, ustedes saben que este es un tema realmente de mucha importancia,
de cada vez mayor relevancia en la vida cotidiana de todos nosotros y fundamentalmente de nuestras instituciones. Así que por eso es muy importante que aquí estemos, digamos, sentados y en el Zoom, representantes de las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia, porque como decía hoy, somos los que tenemos que de alguna forma muchas veces dar respuestas a demandas ciudadanas, y bueno, y para eso nada mejor que ilustrarse y ir aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos el